¿Por qué todos los cristianos no observamos el domingo, día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo? Ya que hay muchas referencias en el Nuevo Testamento en la que los cristianos se reunían en ese día. Vale la pena notar que 6 de los 8 versículos mencionados del primer día de la semana, domingo, en el Nuevo Testamento, se refieren al mismo día, el día que nuestro Señor resucitó. Los pasajes que se mencionan son los siguientes: Mateo 28:1, Marcos 16:2, 9, Lucas 24:1, Juan 20:1-19. Es extraño que estos pasajes que se refieren al día de la resurrección de nuestro Señor sean citados en prueba de que se deba descansar el domingo o tenerlo por día del Señor. Las siguientes consideraciones demuestran claramente que dicho texto no suministra prueba alguna de que el primer día tenga un carácter sagrado. Primera consideración: ni en estos pasajes ni en el contexto de cualquiera de ellos se declara, como no se declara tampoco en ninguna otra parte de la Biblia, que el domingo sea día de reposo o día del Señor, ni día sagrado, ni que hubiese de reemplazar al séptimo día sábado de Jehová. Por cierto, a quien observe el domingo como día santo o en honor de la resurrección, el Señor podría preguntar, como preguntó en antaño: ¿quién demandó esto de vuestras manos? ¿Quién los mandó? Segunda consideración: dicen los eruditos bíblicos que Mateo escribió su evangelio de 7 a 30 años después de la resurrección, Marcos 30 años después, Lucas 32 años después y Juan unos 60 años después de la resurrección. Pero ninguno de estos escritores designa el domingo con otra expresión que primer día de la semana, mientras el día anterior es uniformemente llamado por el nombre sagrado de sábado. Por cierto que los escritores inspirados no conocieron cambio alguno de día de reposo. Tercera consideración: que ese día no se celebraba en honor de Cristo resucitado es evidente por el hecho de que los discípulos no creían que hubiese resucitado ni aún después que se lo dijera María, Marcos 16:11. Tampoco creían los discípulos la historia de los dos que habían visto a Jesús en Emaús, versículos 12-13. Y cuando nuestro Señor apareció a los 11, ellos espantados y asombrados pensaban que veían espíritus, Lucas 24:37. Y nuestro Señor les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado, Marcos 16:14. La verdad es que los discípulos no se habían reunido para celebrar la resurrección de aquel en cuya resurrección no creían. Cuarta consideración: es de notar que ese día no era considerado por los discípulos como día santo. 2 de ellos viajaron a Emaús, aldea que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, y emplearon en ello una porción considerable del día volviendo a Jerusalén. Al final de ese día encontraron a los discípulos reunidos no con el propósito de celebrar una reunión religiosa, sino en una morada común de Jerusalén, con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Compárese con Juan 20:19, con Hechos 1:13. Quinta consideración: Jesús no empleó un día consecutivo de una semana en resucitar a los muertos, ni empleó todo un día como si lo había hecho al descansar de la creación. Entonces, ¿por qué se había de poner aparte todo un día de la semana para recordar su resurrección? Dios dio al mundo un emblema recordativo más adecuado para conmemorar su resurrección, a saber, el poder de una nueva vida en sus hijos creyentes mediante el bautismo, Romanos 6:6. Ni la vida ni la enseñanza de Cristo o de los apóstoles proporciona base para creer que el domingo tenga carácter sagrado. En otros 2 pasajes del Nuevo Testamento se menciona el primer día de la semana, a saber, Hechos 20:7 y 1 Corintios 16:2. En primero, Hechos 20:7 se refiere a la única reunión religiosa que se mencione celebrada en ese día, evidentemente porque se realizó entonces un milagro notable. Esta reunión se celebraba en la velada que procedía al día y duró hasta el amanecer, y ese domingo lo dedicaron Pablo y sus compañeros al trabajo físico de un viaje a pie. El segundo texto, 1 Corintios 16:2,
se refiere a un acto que debía realizarse en casa. Ordena que cada uno de vosotros aparte en su casa algo, no en una colecta pública ni en una caja de contribución general, sino que lo ponga aparte y guarde en casa, para que el que estudia la Biblia. Es inevitable la conclusión de que el carácter sagrado que se atribuye al domingo se basa completamente en la tradición y no en la palabra de Dios. Por los argumentos dados, por ello los cristianos no guardamos el domingo, sino el sábado, séptimo día del Señor. Amén.